Ahora permítanme presentarles al doctor Aaron Padilla. Él es químico farmacéutico biólogo y maestro en Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Tiene experiencia en la implementación de farmacia hospitalaria y en modelos de seguridad del paciente como Joint Commission International, Accreditation Canada International y del Modelo Nacional de Seguridad del Paciente en hospitales públicos y privados. Es actual evaluador líder y es subdirector de operaciones del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica en el Consejo de Salubridad General de México. Actualmente se desempeña como gestor de calidad e información en salud y seguridad del paciente en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz, quien presentará su conferencia titulada Fundamento de la seguridad del paciente y su relación con la farmacia hospitalaria. Te invitamos a participar activamente durante esta presentación. Si tienes alguna pregunta, hágala en el chat de la izquierda. Responderemos a tantas como podamos durante el tiempo asignado. El resto de las preguntas se responderán y publicarán en nuestra sección de preguntas y respuestas dentro del Día de la Seguridad del Paciente en nuestra página web isoponline.org. Sin más preámbulos, le damos una cálida bienvenida al doctor Aaron Padilla. Buenas, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, Guadalupe, por la presentación y a la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia por su invitación a esta ponencia. Me gustaría empezar compartiendo con mi presentación para iniciar. Como bien me presentaron, mi tema es los fundamentos de la seguridad del paciente y su relación con la farmacia hospitalaria. Este tema me gustaría dividirlo, digamos, en 3 puntos. Uno, hablando de seguridad del paciente, hablando en el aspecto de concientización, de sensibilización en la seguridad del paciente en los hospitales. El segundo sería la parte de cómo se relaciona con la farmacia hospitalaria y un sistema de medicación propio de un hospital. Y tercero, pues que conozcan un poco cómo lo hemos trabajado aquí en México a nivel nacional, cómo se ha trabajado en la idea, en el aspecto de implementar una farmacia hospitalaria, un sistema seguro para la medicación de los pacientes y obviamente de los trabajadores de la salud que tenemos por este lado. Me gustaría iniciar con esta, digamos, esta dinámica donde tenemos un dicho que dice, pero con toda mi experiencia nunca me he encontrado en un evento adverso de ningún tipo que sea digno de mención. En todos mis años en el hospital solo he visto un paciente en situación difícil. Nunca vi ningún error médico, nunca he producido uno, ni jamás me he encontrado en una situación que amenazara con acabar en algún tipo de evento centinela. Nos preguntamos, ¿quién dijo esta frase? Y vemos, o sea, nos preguntamos, ¿es un cirujano, un enfermero, un farmacéutico, un director? Y probablemente digan, esa actitud la hemos visto en todos los niveles de mi organización, en otros hospitales, en otras clínicas, pero les tengo un pequeño cambio. Realmente la frase fue esta, pero con toda mi experiencia nunca me he encontrado en un problema de ningún tipo que sea digno de mención. En todos mis años en el mar, solo he visto un barco en situación difícil. Nunca vi un naufragio, nunca he producido uno, ni jamás me he encontrado en una situación que amenazara con acabar en algún tipo de accidente. Entonces cambia. ¿Y quién creen que haya dicho esto? Pues ni nada menos que el capitán Smith, previo a subir al Titanic, y creo que todos conocemos en qué terminó esta historia. Entonces, en nuestras organizaciones siempre hay un capitán Smith en cualquier nivel. Siempre hay alguien que nunca ha participado en ningún error y obviamente su forma de pensar es decir, siempre yo he trabajado de la misma manera, siempre lo he hecho de esta manera. No es necesario hacer ningún cambio, solo falta a lo mejor redactarlo en un papel, escribirlo, documentarlo y al final no pasa nada. Es una pérdida de tiempo imaginar o pensar o volver a revisar y pues al final de cuentas, como muchos nos ha pasado que ya empezamos a lidiar propios, o sea, nosotros mismos y los demás colaboradores de la salud, pues con especialistas. Y decimos, eso ya no me toca. Hay un especialista, le toca calidad, le toca enseñanza, le toca a prevención, etcétera. Entonces,
ya tenemos ese rechazo y creo que todos o hemos sido o nos ha tocado trabajar con alguien así. Y esta visión pues es muy soberbia, es mucho de narcisismo, de decir yo soy como soy, yo llegué aquí, yo soy el mejor en este rubro, entonces, ¿qué ocasiona? Pues un exceso de confianza en nuestro trabajo y al final el exceso de confianza, descuidos y que al final todos somos falibles al momento de trabajar y de ejercer nuestra profesión. Y es por esto que antes de llegar al tema de seguridad del paciente por completo, me gustaría también platicar un poco de la parte de calidad. Muchos de los trabajadores de calidad en los hospitales a lo mejor vienen de otra industria o no tienen una formación clínica y la calidad la vemos como algo de ingeniería, donde tenemos muchos conceptos. Hacerlo bien a la primera, satisfacer al paciente, en este caso al usuario, a mi cliente interno, al comprador, al proveedor, a la familia, etcétera, a mi cliente final. Obviamente superar las expectativas de lo que me piden, la política de cero defectos o pues obviamente hacer las cosas adecuadamente dentro de un presupuesto. Muchas veces la calidad se ve de esa manera, está bien, solamente que no es todo el concepto de seguridad del paciente. Obviamente hablando de calidad en salud, pues hablamos de un máximo beneficio para el paciente y nuestros colaboradores con un mínimo riesgo y al final como salud y que podamos manejar. Pero cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos de no solamente de calidad y de seguridad como la parte estructural, de buen equipo, buenas instalaciones, los mejores equipos de médico, la tecnología más avanzada, tener procesos específicos y hablar de certificaciones como ISO, que me dan una estructura de trabajo, cumplir con normas nacionales, cumplir con normas internacionales. No solamente es eso. Seguridad del paciente habla también de procesos, habla de diseñar, habla de analizar, habla de evaluar. Todo lo que hacemos día a día, cómo lo podemos mejorar. Obviamente eso a través de un análisis de datos, de información, de recopilación, tanto previa y posterior de productividad, de calidad de atención. Y todo esto pues obviamente requiere la participación del personal. Sin nuestro personal no somos, el hospital no funciona, sin enfermería, sin médicos, sin mantenimiento, sin administración, el hospital no funciona y ellos son una parte clave de que esto se realice adecuadamente. Cuando vemos la seguridad del paciente con este enfoque integral, solamente estamos hablando de una cultura. No solamente hablamos de un concepto o de un departamento como calidad que se encarga solamente de todo, sino de que calidad, como dicen al final, calidad somos todos y todos estamos enfocados en nuestro trabajo en dar una atención segura para los pacientes y obviamente segura para mí mismo cuando la estoy otorgando. Entonces, la cultura son nuestras creencias, es lo que trabajamos día a día, es lo que compartimos, es lo que al final se determina cómo se va a trabajar y lo que hacemos con el día a día. Es lo que consideramos normal en nuestra forma de vivir y de trabajar. Y es por esto que me gusta poner en las presentaciones esta fotografía. Creo que muchos la hemos visto, el almuerzo en un rascacielos. Es una foto que pues, ya está a punto de cumplir 70 años. Si ven, pues ahorita la vemos y cualquiera dice, qué miedo, qué terror, no puede ser que estén trabajando así, pero si los vemos y ven la foto detenidamente, pues hay personas fumando, hay uno comiendo, hay uno incluso tomando, platicando normalmente sin ningún tipo de temor a dónde están. ¿Por qué? Porque en 1932 eso era normal, era aceptado. Los riesgos que había o los accidentes que había eran aceptados. Ellos trabajaban ahí con esa conciencia de decir, puedo tener un accidente. Y para ellos era algo natural en ese momento. ¿Qué pasa en estos años?
pues no podemos ver una construcción si no las personas no están como vemos en la foto. Casco, alertas visuales como chalecos de colores, las guías de vida o los cables de vida, soportes. Y bueno, ahí en la foto no se ve la altura, pero en muchos países arriba de un piso de 3 metros ya tienes que tener esa indumentaria, si no cuando estás en una construcción, pues incluso te multan o te cierran la construcción. Entonces, esto ya es lo normal ahorita. Entonces, cambia mucho y podemos pensar cómo antes hacían las cosas de esa manera, porque antes había otra cultura. Y en la salud, en la calidad y en la seguridad del paciente pasa exactamente lo mismo. Tenemos a Florence Nightingale en el principio de 1900 que decía, es extraño lo que voy a decir, pero lo primero que hay que hacer es no hacer daño a los enfermos. Y eso habla de 1900. Obviamente esa es una doctrina que viene desde mucho, mucho antes con Hipócrates y su primero no dañar. O sea, vean, es que no es una idea nueva, solamente que ha estado aislada y no se ha llevado a cabo como un enfoque de seguridad del paciente. El doctor Torrek pues, comentaba no prever las fallas que podemos evitar y los peligros que podemos causar, no hacer algo al respecto, pues es inhumano para nuestros pacientes y para nosotros. Entonces, y eso habla de 1932. Entonces, es algo que hasta el 99, creo que la publicación que ustedes conocen, con errores humanos, y obviamente los supervisores, el reporte Flexner y cruzan el abismo de calidad como después, predecesor de este error humano, pues cuando se genera este sentido de urgencia, de decir, nos estamos equivocando, estamos causando daño, a pesar de que nuestra vocación es salvar vidas o atenderlas o mejorarlas, estamos causando un daño que no estamos previendo y obviamente no estamos ni contabilizando. Entonces se genera ese sentido de urgencia en la salud, en la industria de la salud. Y es por eso que ya en la actualidad hemos trabajado mucho y está avanzando a pasos muy grandes. Y ahorita con el doctor Berwick nos comenta los errores, o sea, dejemos de ver los errores como algo raro. Los errores van a ocurrir, los errores son la norma, tienen que ocurrir. Una organización que no tiene errores, pues una organización que probablemente ni siquiera los está viendo. Entonces es importante que ese chip cambie y obviamente la cultura de seguridad del paciente se convierte en una cultura de aprender, una cultura de enseñar, una cultura de concientizar para poder respetar la transformación de las personas y la transformación de la organización hacia una mejor, hacia una atención más segura. Si no hacemos esto, pues el personal no se va a comprometer. Cuando respetamos los cambios, cuando enseñamos, cuando aprendemos a desaprender y volvemos a tomar las prácticas seguras, las mejores prácticas internacionales, hacer análisis, hacer cambios, el personal se va a comprometer. Y eso esto te va a generar poder implementar acciones, barreras, muchos datos te van a cambiar para poder ir midiendo obviamente la cultura, porque al final tendríamos un dato cuantitativo en cuanto a errores de medicación, eventos adversos, etcétera. Y esto es importante en la cultura de respeto que nos va a fundamentar los cambios. Pues es importante que, como dijo el doctor Berwick, los errores son normales, obviamente hay que mejorarlos, y la cultura tiene que volverse no punitiva. Los errores son humanos, pueden ocurrir, nos ocurren a cualquiera. Creo que todos los que hemos estado en estas conferencias nos hemos equivocado alguna vez. Espero no haya sido para algo grave, pero al final aprendemos de ello y generamos un cambio. Entonces, la cultura de seguridad del paciente, para implementarla, uno de los mayores desafíos que tenemos, obviamente, es dejar de ver los errores como algo anormal y obviamente como algo natural, porque pues, al final somos falibles como seres humanos y pues la culpa no es de la persona. La culpa es a lo mejor de la deficiencia de una barrera de seguridad y veámoslo como oportunidades, no solamente como
un error, una tacha en un expediente de un personal, sino como una oportunidad de mejorar. Pensemos, si cambio la persona, se volverá a equivocar, si cambio la forma de trabajar, volverá a ocurrir el error y empezamos a trabajar un poco en la mejora continua. Entonces, esto nos permite implementar estrategias, obviamente disminuir las probabilidades de que ocurra un evento, un error, obviamente si ocurren, en lo caso que hagamos un cambio o no hagamos nada, ocurren, hagamos el análisis pertinente para disminuir que vuelva a ocurrir, ¿sí? Entonces un error, un riesgo, se empiezan a disminuir y empiezan a ser erradicados de los procesos de atención. El doctor Cotman, uno fundador de JCI, obviamente en 1917, también tenía ideas similares. Él hablaba de que los hospitales tienen que mejorar. ¿Cómo mejoran? Midan sus resultados, vean su realidad. Muy importante que no solo veamos el papel, veamos lo que está sucediendo en el piso, en la hospitalización, en urgencias, y veamos los resultados, analicémoslo, comparémoslo con con otros hospitales, que eso a veces es complicado cuando la cultura en la región no lo permite y nos volvemos celosos de qué pasaría si se entera otro hospital, o la típica, has escuchado aquel hospital que amputó la pierna incorrecta y catalogamos a ese hospital como malo, cuando realmente lo que tenemos que hacer es apoyarnos como profesionales de la salud. Y obviamente ver, como dice en el punto 4, ver con buenos ojos esas publicaciones de éxitos, pero también publicaciones de errores para aprender de ello. La cultura, como les comentaba, es la manera en que vivimos el día a día, cómo pensamos, cuáles son nuestros valores, cómo nos comportamos, cómo vemos el mundo. Y bueno, al final define nuestra forma de actuar, nuestra forma de analizar, y generamos un hábito. Un hábito es algo ya que obviamente hacemos de manera cotidiana. ¿Quién iba a pensar el año pasado? Creo que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado siquiera que antes de salir de casa es más probable que se te olvide la cartera que un cubrebocas. Entonces, esto son hábitos y cambios que se necesitan hacer, y llegamos a generar ese comportamiento. Y ahorita ya casi es mal visto una persona que estornuda sin cubrebocas, como antes no hubiéramos pensado que hubiera pasado. Entonces, cambiando la cultura en nuestros hospitales, pues nos vamos a topar con miles de estas frases dichas por muchas personas dentro de la organización, incluso por uno mismo. La primera creo que es la que decimos todos al menos una vez al mes: me gana la operación, no tengo tiempo, no puedo atender. Pero hemos escuchado otras como: no me toca a mí, me toca calidad. Lo hago si me das un bono, lo hago si me das un premio, lo hago si me das un día extra de vacaciones, pero al final no pasa nada, pierdo mi tiempo, no me toca, es de otra especialidad. Es solamente papel, solamente un formato, solo falta documentarlo, yo lo hago bien todo, y al final, pues todo lo hacemos bien. Y así siempre se ha hecho, así que no molestes. Y es algo que nos topamos con el día a día. Pero tenemos que pensar siempre a nivel macro, y ver nuestra organización en esta gráfica de Patient Safety, ver en qué estamos, ¿no? Las organizaciones empiezan siempre sin hacer nada, pensando que somos perfectos, pensando que trabajamos, lo que hacemos es lo mejor que hay, y nos volvemos una organización totalmente pasiva. Hay ligeros cambios, empezamos a ver errores, y lo que hacemos es que si ocurre un error, pues esa persona le bajamos, le quitamos el sueldo, la castigamos, lo despedimos, etcétera. Y ese tipo de organizaciones, pues lo que generan es miedo, lo que generan es que la organización no hable, que el personal tenga pavor a comentar un error, y todo se maneje en secreto, todo se maneje de manera en corto, como dicen, y no se generen correcciones. Al final el director, el calidad, las gerencias van a decir: todo está perfecto, pero vas a la atención directa con los pacientes y ves errores, ves incidentes, no se analizan porque no se reportan, y todo se mantiene en un ambiente oscuro, con un incluso mal ambiente laboral.
Pasamos a otro, digamos, otro escalón de la seguridad del paciente y vemos organizaciones que empiezan a trabajar un poco, ven los errores, ven que no hay comunicación, ven que se están deteniendo muchas cosas y lo que hacen es ya hablar un poquito más de calidad y aseguramiento y mejora de calidad. ¿Por qué? Porque empiezan a medir. Hablamos de control, hablamos de documentos, hablamos de auditorías, generan metas como indicadores, empiezan a estandarizar un poco la atención y resuelven problemas, pero al final a eso vamos. Se siguen resolviendo problemas, no vemos antes de que ocurran. ¿Qué ocasiona? Pues que al final nos volvemos totalmente reactivos, no hay una medida preventiva para los errores y se sigue ocasionando daño al paciente. Entonces, el parteaguas principal en una organización es cuando cuando nos damos cuenta de que podemos prevenir un error. Vemos un error de medicación y decimos, ¿por qué ocurrió? Y hay miles de herramientas que pueden utilizar, 5 por qué, saber causa raíz, etcétera, dependiendo del caso, la situación y la metodología. Y al final nos damos cuenta de que el error se pudo prevenir. Es decir, ¿sabes qué? El error ocurrió aquí, ¿por qué ocurrió? ¿Qué podemos hacer al respecto? Si ocurrió a lo mejor en área tal de gine, lo podemos prevenir en pediatría, en piso 3, etcétera, en urgencias. Entonces empezamos a ver todas las variantes que hay, cómo podemos trabajar y diseñamos un proceso aplicable a nuestra organización. Y ahí es cuando nos volvemos proactivos. Hablamos de una gestión de riesgos, hablamos de analizar, hablamos de priorizar, de reducir los riesgos al mínimo posible, identificando obviamente cuáles son nuestras prioridades como procesos críticos de atención y volviendo al ambiente un poco más seguro y mejoras incluso también el ambiente laboral porque tomas las ideas obviamente del personal, del director, de lo que se necesita como administración y al final pues llegamos a reducir el daño importante que podemos ocasionar. Y es por eso que estos pequeños 3 pasos son elementales, definir un proceso a través de un análisis de riesgos y problemas que podemos tener y pudimos tener, implementándolos. Obviamente en este enfoque hablamos de un enfoque proactivo. La implementación conlleva varios puntos como la difusión, capacitación, obviamente la supervisión de cada uno de los procesos y resultados. Y esto nos va a llevar a tener resultados. Estos resultados los analizamos y hacemos los ajustes necesarios. Obviamente a esto le damos enfoque reactivo. Entonces lo importante de la seguridad del paciente es tener estos dos enfoques totalmente bien contemplados y bien fundamentados para poder trabajar así en nuestra organización. Obviamente no hablamos de un enfoque anual, vamos a revisarlo cada 5 años, cada año, cada 20 meses, sino es un enfoque continuo. A lo mejor se hace una sesión en un momento determinado, pero se alimenta con el día a día, con lo que pasa en el hospital cada momento. Entonces, al hacer esto, nuestra información no fluye de los problemas hacia adentro, sino que yo genero la información para dispersarla en la organización y generar la conciencia de decir, esto te puede pasar, y no decir, me pasó esto, ¿qué hago? Entonces ahí hablamos de cómo podemos trabajar y qué información vamos a utilizar. Entonces está la pirámide de Heinrich, creo que todo el mundo la conocemos. Si trabajamos con un enfoque reactivo, pues vamos a trabajar con 30 casos. Si trabajamos con un enfoque proactivo y vemos qué me pudo haber pasado o qué pude detectar antes de que ocurriera, pues hablamos de un nicho de información mucho más amplio y podemos mejorar más procesos e impactar más a la seguridad. Y es por eso que tener los dos enfoques es elemental. Ahora, ¿cómo unimos esto a la farmacia hospitalaria? Solamente la farmacia hospitalaria me gustaría hablar de ella como un sistema más que como un departamento, como un centro de mezclas, como una especialidad, como una persona que a lo mejor está encargada de llevarlo todo en su hospital. Porque al final la farmacia hospitalaria ve todos los puntos de una medicación hospitalaria, clínica, etcétera,
habla de selección, habla de seguimiento, habla de adquisición, habla de compras, cómo lo administro, cómo lo aplico en los pacientes, etcétera. Entonces, la farmacia hospitalaria no solamente es la estructura, no solamente son las políticas, son los procesos, es el análisis de información, obviamente es el personal que está dentro de la farmacia, su personal administrativo, que el personal farmacéutico, clínico o lo que se encuentre esto. Por eso usan la misma diapositiva para que veamos que estamos viendo el mismo enfoque, pero solamente que ahora dentro de un sistema y no todo en toda la atención hospitalaria como un grupo. Entonces, si ponemos este enfoque, tenemos lo mismo, pero ahora sistemático, no solamente, no grupal. ¿Y por qué tenemos que ver la farmacia hospitalaria y la seguridad del paciente aquí? Obviamente porque como todo sistema es falible, tenemos errores de medicación, tenemos errores que se pueden evitar y causan daño al paciente, ya sea moderado, leve o incluso la muerte y volverse centinela. Y tenemos reacciones adversas al medicamento. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer todo bien y aún así es lo padre de la medicación. Podemos hacer todo perfecto y al final, por la idiosincrasia del paciente, podemos tener una reacción y si no hay una comunicación o una educación adecuada, tanto el personal como el mismo paciente pueden pensar que una reacción adversa al medicamento fue producto de un error. Entonces, es muy importante siempre tener esta división y esta educación de la información. Pero al final son datos que nos van a ayudar a mejorar la seguridad. Y vamos a encontrar 1 millón de información en Internet, el estudio NEAS, que habla de que en España el 8.4% de errores médicos, un tercio de esos errores médicos son relacionados a la medicación y de ese tercio, la mitad casi son prevenibles. En Latinoamérica no estamos tan lejos, 10.5%. Si queremos datos sencillos, pero basados en esta información, pues hablamos de que los errores de medicación son la tercera parte de los eventos adversos del hospital. De hecho, cuando uno empieza a trabajar seguridad del paciente y calidad, creo que el sistema por los primeros meses o incluso años de trabajo, el que nutre más la información para mejora de procesos siempre es medicación. Es un sistema que está desde que el paciente, o sea, no hay paciente que llega a hospital que no vaya casi que a tener un medicamento desde urgencias hasta su egreso. Incluso se va con medicamento. Entonces es un sistema crítico básico fundamental en la hospitalización. Y bueno, la tercera parte de prácticamente todos los pacientes en un hospital pueden llegar a tener una remedicación. Y pues hablamos de que un paciente hospitalizado experimenta al menos un error de medicación al día. Al egreso, 30% de los pacientes presentan una discrepancia en la medicación. Esto es importante, la conciliación de medicamentos al egreso es fundamental para la seguridad de los pacientes, ya que compara toda la información con la que llegó, con la que tiene y con la que se va, entonces es crítico este momento. Y otro de los puntos, el 35% de las reacciones adversas a los medicamentos se consideran prevenibles. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo una mala administración o una mala condición en el medicamento, entonces todo lo podemos manejar bastante, todo puede tener un análisis preventivo. Y si lo que queremos es impactar, como dicen, al jefe o algo al director y hablar un poquito más de lo económico, pues el daño a los pacientes, el daño por errores de medicación cuesta 21 billones de dólares anualmente. Y afectan a un paciente en el cual puede tener un error de medicación, afecta su estancia hospitalaria, pues puede incluso llegar a tener el triple de tiempo hospitalizado que si hubiera estado sin ningún error, que si no hubiera ocurrido nada. Entonces, los errores de medicación, veámoslo como oportunidad, ocurren todos los días, ocurren en cada momento, ya sea y no hablando directamente con la aplicación del paciente, sino un error de dispensación, una transcripción errónea, una prescripción que fue detenida a tiempo, ocurren todo el tiempo. Entonces, veámoslos como oportunidades y como un aspecto a trabajar
a mejorar siempre, no importa qué hagamos, siempre se puede mejorar el sistema de medicación. Y me gustaría llegar al tercer punto que habla de lo que hemos trabajado o lo que se ha trabajado en México. Afortunadamente me tocó trabajar en el Consejo de Salubridad General y tener este enfoque global de cómo se ha llevado a cabo la mejora continua en el modelo de seguridad del paciente. Les platico un poquito como background. El Consejo de Salubridad General es la entidad o el órgano gubernamental de mayor jerarquía en salud. Solo está bajo el presidente. Entonces, el Consejo de Seguridad General generó un sistema que se llama Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, que lo denominamos como SINASIAM. Desde el 2009 ha trabajado en seguridad del paciente. Obviamente ha llevado la evolución que ha llevado el mundo en este enfoque, empezando con criterios, empezando en una evaluación más rígida, ruda, después homologándose con estándares internacionales como Joint Commission o Canadá, y generando estos estándares que nosotros le llamamos estándares para certificar hospitales. Vemos que hay hospitales, hemodiálisis, clínicas de atención primaria, y llegando al 2018, que es el que tenemos actualmente, el morado que ven ustedes en su pantalla, son los estándares que se encuentran vigentes, y dentro del modelo de seguridad del paciente del SINASIAM, obviamente se llevó este análisis por mucha experiencia de personas importantes en el país, y se generó, obviamente está dividido, si ustedes conocen los Joint Commission, es algo similar, está dividido en apartados, en capítulos. Hay un capítulo importante que es el manejo y uso de los medicamentos, considerado como sistema crítico. Ahí vemos toda la parte de medicación. Estos son todos los áreas de enfoque que van a encontrar en el sistema de medicación. Obviamente hay una primera parte que habla de normatividad, que cumples con lo que te está pidiendo la regulación sanitaria, pero lo importante siempre es el proceso, las acciones que se hacen. Entonces, se dividen en todos estos puntos, hablando siempre desde un fundamento de seguridad del paciente, que es una evaluación de riesgos para nutrir tu sistema y mejorarlo. No solamente es aplica medicamentos bien, no solamente es compra medicamentos bien, sino qué te puede salir mal, qué te ha salido mal y mejora. Porque nosotros, o sea, cuando un hospital es evaluado por el consejo, ese es el enfoque. Cómo has estado mejorando en el transcurso del tiempo, y lo que has realizado y diseñado realmente te ayuda. Si no vemos ese enfoque, pues realmente solo estamos evaluando papeles y no tenía mucho sentido, no tiene mucho sentido. Entonces, cuando hablamos de selección y adquisición, hablamos de que el hospital haya, todo su equipo haya colaborado para generar un listado de medicamentos adecuado para la organización, que estos listados se haya llevado a cabo a través de criterios como de uso, de efectividad, de costo, de seguridad, que estos medicamentos que se van agregando, que nunca han utilizado mejor en un hospital, monitorícenlos, o sea, evalúenlos, vean cómo funcionan, haz de una farmacovigilancia adecuada para saber si esto si el medicamento que tú mismo estás ingresando a tu stock diario realmente no está generando más errores. Obviamente, pues tenlos disponibles. Hablamos de almacenamiento, donde vemos resguardo adecuado. Considera todos los medicamentos que tienen, no solamente son tabletas, no solamente son ampolletas, ve nutricionales, ve experimentales, ve vacunas, ve muestras, etcétera, si es que las utilizas. Y hablamos de que, pues, dónde vas a almacenar tus medicamentos que tienes que aplicar de manera urgente, si es que te aplican medicamentos urgentes y cuáles te aplican, no solamente un carro rojo ordinario, a lo mejor tienes pacientes con tales condiciones que necesitan otro medicamento, etcétera. Cuando hablamos de prescripción, creo que es el más específico, porque hablamos solamente de la prescripción médica, hablamos de su barrera de seguridad, hablamos de cuando un médico prescribe, y prescribe me refiero a exactamente el momento de redactar una prescripción en un expediente, qué tiene que tener en cuenta para que la persona que va a tomar esa prescripción y a generar ya sea prescripción, pedir un medicamento,
comprarlo, aplicarlo, no se equivoque. Entonces hablamos de prescripciones seguras, prescripciones que especifiquen qué tiene que poner el médico cuando se prescribe un medicamento similar o LASA, cuando el medicamento es considerado alto riesgo en el hospital, que evalúes qué se tiene que documentar en una prescripción cuando se basa en una dosis por peso, porque muchas veces decimos, pues yo no atiendo pediátricos, yo no tengo que basarme por peso ni por área de superficie corporal. Ah, pero no te diste cuenta que tenías unidad de quemados. O sea, no solamente es sentarse en un escritorio a redactar, es conocer tu organización para generar barreras de seguridad adecuadas. Y todas las demás rubros que pide ahí. Hablamos de transcripción segura, qué podemos hacer, qué barrera de seguridad vamos a implementar para cuando transcribimos de un formato a otro, de una hoja a otra, no nos equivoquemos. Dos puntos que no están en ese diagrama, pero que son importantísimos, al menos aquí en México, son dos barreras de seguridad que estamos trabajando mucho. Estamos en ese proceso de que queden bien implementadas. Pues hablamos de conciliación de medicamentos y la validación de la idoneidad. La primera es una comparación de discrepancias en 4 momentos: ingreso, transiciones, cambio de responsable y egreso, y hablamos de la validación de la prescripción, que es un proceso que debe ser rutinario, se está logrando. Hablamos de tener un perfil, de llevar un récord completo de la medicación, y esto generará una seguridad para tanto el personal, porque el farmacéutico se vuelve se integra, no quiero decir se vuelve un apoyo, porque al final se tiene que integrar al equipo, más que un apoyo, es parte del equipo de salud, y se genera esa comunicación enfermería médico y farmacéutico que ayuda mucho. Preparación, dispensación segura, entornos seguros, limpios, cómo tengo que etiquetar las muestras y o los medicamentos, si el medicamento va a estar por un tiempo determinado en otra área, si el medicamento es multidosis, ya sea para el mismo paciente o para varios, cómo lo etiquetamos, cuánto tiempo tiene que durar, lo ligamos con cuestiones también de prevención de infecciones, y se hace todo ese análisis y esa implementación. Cuando hablamos de administración segura, procesos previos como los correctos de enfermería, ya sean 7, 10, 15 los que implementen, y obviamente considerar los medicamentos que tienen alguna acción especial, como medicamentos de alto riesgo que vamos a utilizar, etcétera, como la doble verificación con otra persona capacitada. Y llegamos al control, que el control básicamente es la idea mucho es para farmacovigilancia, pero habla de un control total, habla de una evaluación total del sistema, habla de farmacovigilancia, habla de evaluación de cosipallas, habla de evaluación de errores de medicación, y para esto obviamente hay que definir qué el personal tiene que conocer para poder medir. No le puedo decir, repórtame un error de medicación, le tengo que decir, repórtame cada vez que apliques un medicamento al paciente incorrecto. Hablamos de definición operativa y hablamos de concientización al personal que esto trabaja. Obviamente en farmacovigilancia vemos tanto errores de medicación, falta de la eficiencia del medicamento, interacciones, el abuso, reacciones adversas, y no solamente es la medicación, o sea, el medicamento alopático como tal, sino hay medicamento homeopático, biológico, vacunas, productos hemoderivados, etcétera. Y esto es lo que genera el sistema. Esto es prácticamente un sistema de medicación que lleva una farmacia hospitalaria dentro de un hospital o una clínica. Obviamente la educación no está tampoco en el diagrama, porque en el modelo se ve en otro capítulo, pero al final de cuentas va ligado, y la educación al paciente en todo momento es indispensable. Como les decía hace diapositivas pasadas, si no educamos, damos una visión diferente. Un error, una RAM, una reacción adversa, pues no es propiamente un error. A lo mejor hablar con el paciente al momento de egresarse y decir cómo es sus medicamentos de esta manera. Interacciones de medicamentos también se educa al médico, se educa a la enfermera, y se genera un sistema más seguro. Y con esto, pues obviamente nos damos cuenta que la calidad y seguridad del paciente y la farmacia hospitalaria no son documentos, son procesos
son evaluaciones, son estadística, son acciones diarias que nos van a generar una seguridad mayor a los pacientes. Entonces, si lo ponemos, me gustaría cerrar con un ejemplo sencillo. Tenemos una prescripción a penicilina a un paciente alérgico. ¿Qué pasa? Tenemos 3 casos. Una cosa y falla, que es que no se administra. Un evento adverso es que se administró, generó una reacción y se pudo atender a tiempo y no llegó a mayores. Y el tercer punto, el azul, que es el que ha marcado, que es el que está pasando en este momento, es se administró, generó una reacción grave y el paciente fallece. En una organización totalmente pasiva, ¿qué pasa? Corran a la enfermera, ni siquiera al médico, corran a la enfermera que lo administró. Y eso es que genera miedo, falta de comunicación, un error no vuelve a ocurrir, el personal empieza a tener una mala reacción a los cambios. ¿Qué pasaría si solamente se administró, pero el equipo reaccionó rápido? Pues analizamos y corregimos, y esto nos convierte en reactivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver por qué pasó, a lo mejor por qué el equipo de respuesta rápida llegó en 15 segundos y no en 10, y por qué se administró el medicamento y por qué se prescribió y el médico que lo prescribió a lo mejor en interconsulta, ¿qué pasó? Entonces empezamos a ser reactivos, pero empezamos a observar. Y al final, si llegamos al mejor de los panoramas, que es se detuvo, se corrigió y no llegó el paciente, pues nos implementamos barreras de seguridad y nos volvemos una organización reactiva y obviamente proactiva porque analizamos qué pudo haber pasado, qué puede pasar, ponemos una barrera y si pasa la detenemos y nos volvemos y lo mejoramos. Entonces al final la seguridad del paciente, como dice la IHI, pues puede generar mayores beneficios que cualquier tecnología nueva que vaya a generarse a los pacientes. Y eso pues, nos ayuda a integrar un equipo bien integrado, un equipo comunicado, comete menos errores y protege al paciente y se protege a uno mismo. Porque al momento que yo trabajo seguro, le doy seguridad a mi compañero y le doy seguridad a mi paciente. Entonces me despido con una frase del Dr. Lip, que es corta pero agradable y motivadora, que es la seguridad del paciente no es solamente un destino, no es una meta, es un viaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Padilla, por su presentación. Agradecemos todo el tiempo brindado. Nos hemos quedado con poco tiempo, pero le pedimos a la audiencia que por favor coloque las preguntas en el chat y los invitamos a seguir formando parte de esta jornada en las próximas conferencias. Les agradecemos a todos. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Hasta luego.